Tenía ya recogidos los bártulos y estaba cargando los vídeos, estaba subiendo los vídeos a esta red de redes y me he dado cuenta de que he cometido un gravísimo error porque he anunciado una anécdota que seguramente estaría en el discurso y al final no estaba. Porque es una anécdota que no atañe tanto al Borges maestro, al Borges profesor, como al Borges discípulo, el Borges alumno. Y claro, al redactarlo, por supuesto que tenía esta anécdota presente, pero pensé, esto corresponde al Borges alumno, al Borges discípulo, no procede, no entra en esta lección introductoria a Borges, que es fundamentalmente un comentario a las tres características del maestro que Nietzsche reconoce en Schopenhauer. Y la comparación con otros autores, por lo que seguramente muchos me criticarán por haber hablado poco de Borges. Vaya, está usted hablando de Nietzsche, de Schopenhauer. ¿Qué tiene que ver todo esto con Borges? Todos los autores tienen que ver con Borges. Toda biblioteca tiene que ver con Borges. Bueno, pues hay que tener en cuenta, y no lo he tenido en cuenta, que para ser profesor, por supuesto, primero hay que aprender cosas, porque si no, ¿cómo va a enseñar quien no sabe? Ahora se estila el dar cursos de aprender a enseñar, aprender a aprender, aprender a aprender a aprender, enseñar a enseñar, pero todo esto no vale nada si no se sabe nada. Hay que saber algo primero y luego enseñarlo. Es de lógica. ¿Cómo va a enseñar quien no sabe? Y naturalmente es una propiedad, es una cualidad de Borges como profesor el ser discente, el ser alumno, el ser discípulo. Y esta anécdota tendría que haberla contado, pero al pensar, no es Borges maestro, es Borges discípulo, no la he contado. Y es una anécdota que debo directamente a María Kodama. Ya lo digo, hablan muy mal de María Kodama muchos autores, para ellos se excede en su función de pastor del ser, de ese ser universal que es Borges, pero yo ya digo, si su interés único fuera económico, que no lo creo, no creo que su interés, su móvil sea económico, estaría absolutamente en su derecho y tendría toda la razón del mundo, porque Borges es el mayor tesoro que a día de hoy posee la Argentina. Y si quisiera lucrarse con Borges, lo único que estaría haciendo sería dar a las cosas su justo valor, estaría justipreciando a Borges frente al valor económico que tiene el Pelusa o ahora Messi. O sea, estaría simplemente haciendo que las cosas costaran lo que valen, aunque claro, desde luego, Borges dijo que un escritor nunca tenía que cobrar demasiado, que tenía que conformarse con un sueldo que le permitiera sobrevivir. Él pensaba en el escritor profesor, pero también pensaba en Stevenson, pensaba en la vida austera y modesta del Tusitala Stevenson. Pero eso no quita que la obra de Borges sea un tesoro que vale como toda la Argentina, que yo creo que el mayor monumento que ha dado en el siglo XX la Argentina ha sido la obra de Borges. Como digo, María Kodama no es una de estas terribles viudas. Estoy pensando precisamente en la historia universal de la infamia, esa viuda pirata. La viuda de Borges no es como la viuda pirata de la historia universal de la infamia, ni muchísimo menos, y desde luego no puede compararse a otras viudas como la de Camilo José Cela o como la de Rafael Alberti. No, desde luego ella es una auténtica adalid del legado de Jorge Luis Borges y desde luego está apasionada por su obra y no solo por
el papel que ella ha tenido en su obra, como otras, ya lo digo, como otras viudas que son fervientes admiradoras de sí mismas y de lo que ellas han sido para el gran hombre. Esto no se verifica, no se verifica en la, como ya digo, amabilísima, tremendamente cortés María Kodama. Bueno, pues gracias a María Kodama conozco una anécdota del Borges discípulo que es modélica y que he tenido que volver a montar todo esto para contarla, porque si no esta presentación se quedaría absolutamente coja. Yo le pregunté a María Kodama si Borges sabía árabe o dónde había aprendido árabe, y ella me contó la historia de cómo Borges aprendió árabe. Es como lo de cómo se salvó Wang Fo. Cómo Borges aprendió árabe. Fue en Suiza, cuando ya era muy viejo. Y siempre había querido aprender árabe y poder leer las Mil y una noches y tantas otras obras en la lengua original. Y buscaron a un profesor de árabe en Ginebra. Se cogieron la guía telefónica, buscaron profesores de árabe y fueron llamando uno por uno a todos los profesores de árabe que aparecían anunciados. Y le explicaban para qué lo querían. Es para enseñar árabe a un anciano argentino, ciego, de más de 80 años, a un anciano octogenario ciego. Y todos ellos preguntaban, ¿para qué quiere un octogenario ciego aprender árabe? Le daban las gracias y llamaban al siguiente. Le daban las gracias por haberlos atendido, por su cortesía, pasaban al siguiente. Y hubo uno que, al decirle, buscamos un profesor para un octogenario ciego que quiere aprender árabe, hubo uno que ante este anuncio, ante esta descripción, dijo, de acuerdo, ¿cuándo quieren empezar? Y cogieron a ese, al que no preguntó para qué quería un octogenario ciego aprender árabe. Cogieron al que lo vio como algo enteramente normal, como algo razonable. Y aquí Borges verificó lo que yo siempre les digo a mis alumnos, tomándolo, también es una frase que es más antigua de lo que parece, como la de Bernardo Carnotiense, Bernardo de Chartres, lo de somos como enanos a hombros de gigantes. Esta frase de Alanus Avinsulis, Alain de Lille, que tampoco es suya, muy probablemente, la recoge de otros sabios anteriores. Vive como si fueras a morir mañana. Estudia como si fueras a vivir siempre. Así vivía y así estudiaba Borges, porque para ser el maestro de la modernidad, y yo diría el preceptor de la humanidad, Borges es en el siglo XX, y yo diría que también en el siglo XXI, el que más merece el título de preceptor de la humanidad. Otros habrán podido investigar, otros habrán investigado, descubierto, pero el que ha contado las cosas a las gentes, a todas las gentes, a la humanidad, el que merece el título de preceptor de la humanidad en el siglo XX es, sin lugar a dudas, Jorge Luis Borges. Y para merecer ese título, primero hay que ser un discente, hay que ser un discípulo, hay que ser un alumno, y Borges lo fue, y lo fue hasta el fin de sus días, porque ese octogenario ciego veía como la cosa más normal del mundo aprender árabe, y solo quiso tener al profesor que estaba de acuerdo y que pensaba que sí, que un octogenario ciego aprenda árabe es algo que no merece hacer ninguna pregunta. No podía irme sin contar esta historia. Me lo hubieran reprochado quienes me han escuchado tanto tiempo, tantas horas, me lo hubieran reprochado siempre. Así que, desde luego, vayámonos no solo con la imagen inequívoca del Borges profesor, el Borges que muestra un libro, 10 libros, 1 millar de libros, sino también el Borges
discípulo, el Borges que aprendió alemán con los poemas de Heine y un diccionario de aquella lengua. Entiendo que español-alemán, no creo que fuera un diccionario monolingüe. El Borges que sabía aprender. No voy a decir que Borges sea un modelo de aprender a aprender, desde luego lo de cogerse los poemas de Heine para aprender alemán es una elección perfecta. Menéndez y Pelayo se arrepiente de haber hablado mal de Heine, pero se alegra de no haberlo escrito. Sí escribe el arrepentimiento, pero no había escrito la crítica. Ojalá todos nuestros arrepentimientos fueran como los de Menéndez y Pelayo, arrepentimientos de haber pensado algo, pero no de haberlo impreso. Puede que Borges, volviendo a si alguna vez tendremos todas las obras completas, indudablemente Borges se arrepintió de muchas cosas que había impreso y luego no quiso volverlas a ver impresas, pero nosotros conocemos perfectamente que Borges, como toda persona que aprende, va cambiando sus juicios e incluso a veces sostiene el mismo juicio de manera simultánea según en qué estrato del fruto se halle o en qué estrato de... Por ejemplo, él empieza admirando a muchos autores de literatura fantástica. Estoy pensando, por ejemplo, en el autor del Golem. Luego se cansa cuando se pone demasiado esotérico, pero en su última biblioteca personal sigue manteniendo a los autores de siempre y sigue lanzándoles los elogios de siempre, a pesar de que en algunas conferencias, en conversaciones privadas, critica algunas cosas de sus autores, pero son inequívocamente siempre sus autores porque son aquellos con los que se formó. He leído hace poco un artículo, porque felizmente Internet Google me recomienda todo lo que tiene que ver con Borges. Estoy permanentemente avisado de lo que se escribe sobre él, de lo que se descubre. Me ha hecho leer hace poco una entrevista nuevamente descubierta, nuevamente en el sentido del siglo de oro, en la que criticaba a sus románticos, en la que criticaba a sus poetas, entre ellos a Baudelaire, y decía que Baudelaire era peligroso y también Poe, porque el escritor tiende a imitarlos y a querer ser como ellos, y desde luego eso no es aconsejable. Pero claro, critica a sus poetas. Baudelaire es su poeta y Poe también, son los que admira, y estos juicios críticos son relativos, es decir, no es un ataque a la totalidad, no es una enmienda a la totalidad de Baudelaire, sino a un uso de Baudelaire. Por eso muchas veces hay que tener muy en cuenta desde qué nivel, desde qué estrato, o mejor dicho incluso estrado, desde qué estrado profesoral está hablando Borges, porque a veces puede hacer una crítica métrica aislada, puede hacer una crítica moral. No conviene este autor como modelo de vida, pero sin embargo sí como modelo métrico. Es un detalle también importante. Borges es profesor, es un gran profesor, pero a veces habla desde estrados, púlpitos incluso si se quiere, distintos. A veces mira desde la experiencia vital, a veces mira desde la mera métrica, a veces mira desde el autor que quiere un tipo de conocimiento, a veces habla desde el punto de vista del lector que quiere otra cosa. Unas veces el lector quiere divertirse, otras veces aprender, otras un modelo de vida, y por eso esa aparente disparidad de autores en tiempo prácticamente simultáneo, y que de autores sobre los que ha vertido las mayores flores y las mayores loas, luego dice en privado, pues no es para tanto. Son estrados distintos, pero también, cuando no es simultáneo, la seña de una evolución, de un aprendizaje, de una ampliación de la perspectiva, de un poner en contexto los grandes monumentos, en una perspectiva casi, podríamos decir, renacentista o teatral. Esto hay que tenerlo en cuenta al considerar los juicios literarios de Borges, además de su propia advertencia de no dejarnos arrastrar
por lo que han dicho los críticos, porque dicen que esto es muy bueno, porque es antiguo, sino tener nuestro propio criterio. Borges no es un recetario, Borges no es el Gotha de la literatura, Borges no tiene la última palabra sobre lo que nos tiene que gustar o no, sobre lo que tiene valor o no. Borges nos dice lo que para él tiene valor. A veces Borges ha podido no llegar a toda la profundidad que tiene un autor, o nosotros no podemos entender por qué un autor que a él le parece profundo lo es, porque no hemos llegado a esa profundidad. Pero volvemos al principio, nosotros tenemos que mirarlo todo con nuestros ojos de enano, que son los nuestros, con nuestros propios ojos de enano, a hombros de gigantes como Borges, que según García Valdecasas lo definía como el enano más grande del mundo. Era una forma más sintética y más afortunada, más feliz y más divertida que lo que... Ah, bueno, claro, no, perdón, si eso no fue una respuesta suya, fue una pregunta mía. Yo le pregunté al bibliotecario de la Biblioteca Nacional Española y poeta Luis Alberto de Cuenca, cuando era bibliotecario, le pregunté, no, cuando ya no lo era, creo que en el curso sobre Borges, le pregunté si veía más en Borges al famoso Homero de las Pampas, del que he hablado en la comunicación, en la intervención, si veía más en Borges el Homero de las Pampas, el poeta original, grandioso, o al Calímaco, también bibliotecario, también minucioso. Y me dijo Luis Alberto de Cuenca que, y estoy de acuerdo, era la típica pregunta en la que uno quiere confirmar lo que piensa, que veía a los dos, que veía a ambos, que Borges es Homero, y no solo por lo de estar ciego, porque para eso también está Milton, era Homero, pero también Calímaco. Era Calímaco, pero también Homero. Tiene esa grandiosidad que muchos le han negado, y también le han querido negar a Petrarca por cosas tan ridículas como, por ejemplo, que Petrarca en el ascenso al Monte Ventoso se pone a citar a San Agustín, y entonces dicen, ni siquiera ha subido, es algo libresco. Y también Borges, cuando va a un paisaje que solo puede sentir por el aire, pero bueno, también puede sentir la inmensidad del abismo, cuando Borges va a un paisaje grandioso también cita a los clásicos. Eso no quiere decir que viva menos la vida o que tenga una experiencia vital menor, todo lo contrario, tiene una experiencia vital enriquecida, porque además de ver una montaña, ve a San Agustín, ve a Petrarca, ve a todos los que lo han precedido como hombre, ve toda la grandeza de la humanidad. No puede decirse que Borges sea un poeta menor porque sea un poeta libresco. Y es mucho menos libresco, desde luego, que un Alejo Carpentier o que, bueno, en fin, otros que sí que viven del papel apolillado. Y si Borges fuera un enano, si Borges fuera un Calímaco, si Borges fuera un poeta de poetas, un escritor que hace libros sobre libros o para que luego se conviertan en libros, y no sale de ese círculo vicioso, aun suponiendo que Borges sea un enano, es un enano como dice García Valdecasas, como decía García Valdecasas, es el enano más grande del mundo. Es el enano más grande del mundo. Pues aunque sea el enano más grande del mundo, es decir, aunque sea un Calímaco gigante o un Homero abreviado en Calímaco, sobre sus hombros tenemos que ver no con sus ojos, que en lo literario llegaron hasta más allá del horizonte, sino con los nuestros, con nuestros propios ojos, aun sabiendo que valen menos que los suyos, y aun sabiendo que lo de estar encima de los suyos nos permite ver más lejos en las ciencias naturales, en los descubrimientos, en los que, por supuesto, nosotros podemos tener una noticia mucho más certera de la realidad que la que tuvo Aristóteles, o la que tuvo San Alberto Magno, o la que tuvo incluso Lavoisier. En las ciencias sí será válido que nuestros ojos de enano verán más que los de los gigantes sobre los que estamos subidos. En las artes, en la poesía, en lo literario, probablemente no lleguemos a ver tan lejos como los ojos de Borges.
pero es nuestra obligación mirar con los nuestros y no aceptar lo que Él nos dice que ve con los suyos. Porque aunque los suyos indudablemente valgan más y sean más poderosos, no estaremos imitando a Borges, no nos estaremos pareciendo al maestro si usamos ojos ajenos.